Yitila, es un gusto tenerte aquí hoy. Gracias, Dara. Estoy muy feliz de estar aquí. Y estamos en JNS TV por segundo año consecutivo. Es realmente emocionante, es increíble. Pensé que el primer año fue increíble y no podía imaginar cómo esto podría ser mejor. Y creo que cuando nos conocimos el año pasado, hemos tenido 2 guerras con Irán desde entonces. 2 rondas de la misma guerra, pero definitivamente 2 guerras porque estuve aquí el verano pasado y fue bastante emocionante. Y ahora hay más gente aquí. Y la gente sigue llegando. Conseguiremos otro. ¿Sabes qué es lo loco? Que incluso cuando venía para acá, pensé que habría algunos asientos vacíos en el vuelo y es como si los judíos no se hubieran enterado de que Israel está en guerra. Es increíble. Es increíble. Cuando hay guerra, invierte en aviones israelíes. Esa es la conclusión. O incluso en conciertos israelíes porque la gente quiere salir y cada evento musical al aire libre que he visto ha estado agotado. Incluso el ballet, por cierto, en Jerusalén. ¿Cuándo se agota un ballet en Jerusalén? El ballet de Jerusalén estuvo agotado. La gente quiere salir y quiere asegurarse de divertirse antes de tener que irse a casa y esconderse. Exactamente, así que para nuestra audiencia que tal vez aún no, te han visto en diferentes podcasts y en otras cosas, pero quiero dar un poco de contexto. Estás involucrado en todo, desde lo político hasta lo comunitario y la educación, tanto para Israel como para Miami, Sí. y fuiste nombrado por el presidente para una comisión. ¿Puedes contarme un poco sobre eso? Sí, fui nombrada por el presidente para el Museo del Holocausto. Básicamente, el Museo del Holocausto de los Estados Unidos no es solo para preservar lo que fue el Holocausto, sino también para involucrarse en combatir el antisemitismo, que vemos que es tan prevalente hoy en día. La comisión del Museo del Holocausto es solo por nombramiento presidencial. Hay personas maravillosas con las que tengo la oportunidad de trabajar. Nos reunimos 4 o 5 veces al año para diferentes eventos y también para las reuniones de la Junta propiamente dichas. Y el museo está haciendo un trabajo increíble. De hecho, ahora estamos cambiando la exhibición principal. Y también incluimos una nueva exhibición sobre el 7 de octubre y el antisemitismo. Y es bastante impactante. Así que si no has ido, deberías, porque en realidad todo ha sido documentado por el ejército y el gobierno estadounidense. Ellos recopilaron todo para abrir este museo y eventualmente la gente empezó a donar cada vez más al museo y es la colección más grande del mundo. Eso es increíble. Así que para todos nuestros espectadores y oyentes, ¿cuándo pueden ver esto? Cada vez que vayan a Washington, D.C., es muy accesible, muy fácil de reservar, muy fácil llegar y definitivamente es una experiencia que no se deben perder. De acuerdo. Quiero que regresemos en el tiempo. Ayer fue el aniversario, el 50º aniversario conmemorativo de Jonathan Netanyahu, quien cayó en la incursión de Entebbe. Y tú estuviste presente cuando habló el primer ministro. Y solo quiero dar un poco de contexto. En 1976, como sabemos, hubo un vuelo de pasajeros, un vuelo de Air France, que despegó de Tel Aviv hacia París, hizo una escala en Atenas, donde 4 terroristas subieron a bordo. Tomaron como rehenes a 248 personas y las llevaron a Libia. Por supuesto, nuestros amigos en Libia les dieron combustible y los llevaron a Entebbe, que finalmente fue donde Idi Amin, quien fue entrenado por Israel como comandante militar, trabajó con terroristas palestinos y alemanes, tomó a estas personas, separó a los judíos, hablando del Holocausto. Y eran los judíos, no los israelíes. De nuevo, si eras judío, te separaban. Exactamente. Así que no es en contra, es igual que hoy. Exactamente igual, no se trata de Israel. A la gente le gusta decir que es sobre Israel, pero en realidad era sobre ser judío o no. Así que eso fue bastante interesante. Increíble. Y esto fue a 2.500 millas de Israel. En los años 70, Israel, Sayeret Matkal, nuestras fuerzas de élite lideradas por Jonathan Netanyahu, volaron en aviones de carga, aterrizaron en secreto. Un equipo fue y voló 12 MiGs que eran para el ejército de Uganda, y el otro grupo, liderado por Johnny, fue y rescató a los rehenes. 102 rehenes, todos regresaron a casa. Una persona en realidad fue llevada al hospital y probablemente la mataron en el hospital o la dejaron morir ahí, pero los 102 regresaron. Solo una persona murió, ese fue Johnny Netanyahu. Y una persona resultó gravemente herida de la que la gente no habla. Su nombre era Surin Hershko. Era un soldado de Ucrania sin familia en el país, creo, de algún lugar de Europa del Este. Él sigue vivo hoy en día. Le dispararon en el cuello, quedó paralizado del cuello hacia abajo y ha sido cuadripléjico durante 50 años. Y lo conozco muy bien. De hecho, él me ha dicho que lo haría de nuevo y que valió la pena. ¿Por qué, Yitila, no conocía yo esta historia después de investigar todo esto y enterarme de ello? Y es aún más loco porque él ya había terminado su servicio, Surin. Ya había entregado su arma. Y cuando escuchó que esto era lo que sus compañeros iban a hacer, él quiso ser parte de ello. Así que fue corriendo al dormitorio de su compañero de cuarto, le robó el arma, dejó una nota diciendo, la devolveré.
Se subió al avión, participó en esta misión de rescate, y una bala perdida terminó en su cuello, y fue la única persona herida. Es una persona increíble. Y si no lo conoces, deberías conocerlo porque no está enojado, está muy orgulloso, quiere mucho seguir contando esta historia. Y todavía tenemos a muchas de estas personas vivas y sanas en nuestra sociedad. El miembro más joven del grupo de rehenes tenía en realidad 7 años. Su nombre es Shai Gross. Es un chico increíble. Está involucrado en... ¿Sabes? Lo conozco muy bien. Shai trabaja en Shalva con niños y adultos con necesidades especiales. Shai es voluntaria en el Hospital Soroka cuidando a soldados heridos y a sus familias. Estas personas que fueron salvadas se convirtieron en seres humanos increíbles, y esa es la historia judía. Nunca sabes quién será el próximo héroe. Sabes, quiero profundizar en este valor y quiero ver a Johnny Tzniao como un prototipo en cuanto al valor. Y dime tú, el primer ministro ayer tuvo una reunión muy íntima por el 50 aniversario de Johnny, el 50 aniversario de su muerte. ¿Puedes darnos una idea de cómo fue, de qué habló el primer ministro, cómo era el ambiente? Por supuesto, primero que nada he ido probablemente unas 10 veces a este memorial. Crecí escuchando las historias de Johnny Netanyahu porque mi papá y mi mamá estaban obsesionados con la historia. Tenían 15, 16 años, recuerdan cuando sucedió. Creo que cualquiera que estuviera vivo en esa época y que recuerde esta historia heroica es algo que no puedes superar, no puedes dejar de vivirlo. Así que crecí con estas historias. Todos los que conocía querían contar una historia sobre Johnny Netanyahu o encontrar a alguien que lo conociera, que hubiera luchado a su lado o que pudiera contarnos algo sobre él. Estamos cerca del primer ministro, pero incluso antes de eso, siempre estábamos tratando de encontrar esta historia. Resulta que en el 40 aniversario de Entebbe, hace 10 años, alguien me invitó a una ceremonia regular para conmemorar el rescate de Entebbe. No me di cuenta a dónde iba, estaba con mi hermana. Entramos al Teatro de Jerusalén y fue un evento hermoso. Y había ministros, había funcionarios del gobierno ahí, y de repente encendieron las luces y dieron la bienvenida a todos los rehenes, a todas las personas rescatadas de Entebbe. Wow. Todos se pusieron de pie y me di cuenta de que estaba en una sala llena de grandeza porque todas esas personas eran aquellas con cuyas historias crecí. Y luego conocer personalmente al primer ministro, pero escucharlo por primera vez, hablar como un hermano, Achak Shakul, como lo llamamos, un hermano en duelo, y contar la historia de cuando recibió la llamada telefónica, cuando tuvo que decirles a sus padres cómo fue, creciendo en un hogar con padres que habían perdido a un hijo, y un hijo tan heroico que todos conocían. Y en realidad lo que descubrí fue que la historia de Entebbe puede haber sido la historia heroica más pequeña que conocemos de Johnny, pero fue tan pública que por eso todos lo recuerdan. Cuando hablas con las personas que estuvieron a su alrededor, hay historias interminables, pero terminé en esta ceremonia. De repente llamaron a Shai Gross, a quien yo no conocía en ese momento. Y Shai se acercó a Sorin Hershko, a quien yo no conocía en ese momento, y le presentó a su hijo, Johnny, un niño pequeño de 7 años, que había sido nombrado en honor a la persona que le salvó la vida. Primero que nada, no tengo idea de qué estaba haciendo ahí. Era como si me estuviera pellizcando porque no podía creer que esto fuera real. Mi hermana y yo estábamos tan sorprendidas y dijimos, no puede ser que nuestros hijos y sus amigos no conozcan esta historia. Regresamos a Miami. Recreamos este evento en Miami para el 40 aniversario de Entebbe. Trajimos a muchos de los rehenes a Miami. Hicimos que contaran su historia. Hicimos una obra de teatro en la escuela. Lo abrimos al público. Fue toda una exhibición a la que toda la comunidad pudo venir, ver, experimentar y conversar. Y realmente se convirtió en una especie de plataforma de lanzamiento para nuestra pasión de contar estas historias. Mis hermanas y yo realmente tomamos esto como un proyecto personal y nos volvimos muy cercanas a estas familias. Resulta que también tenemos una fiesta del 4 de julio cada año en Israel porque estamos aquí durante el verano y estamos muy orgullosas de ser estadounidenses. Tenemos muchos, muchos amigos, obviamente gente de JNS, todos son estadounidenses orgullosos. Todos. Hay como 1000 de tus amigos sentados aquí ahora mismo. Y todos están esperando nuestra fiesta, pero se convirtió en la fiesta del 4 de julio y la fiesta de la misión de rescate de Entebbe, porque todos los rehenes con los que nos hicimos amigas empezaron a venir a esta fiesta con Sorin Hershko, con quien nos volvimos muy cercanas. Así que de repente no, yo ni siquiera había nacido y no sabía. Yo ni personalmente o a cualquiera de estas personas antes, pero nos volvimos parte de esa historia, y la razón por la que estoy hablando de esto es porque sí, después estuve en la ceremonia de Johnny Netanyahu en Monte Herzl muchas, muchas veces. Pero luego me volví parte de esa historia porque reconocí a todos. Ellos me reconocieron a mí, no solo el primer ministro, sino todas las personas que formaron parte de esta misión.
Y lo que es notable es que ves a las mismas personas regresar cada año. Lo que es notable es que escuchas diferentes historias cada año. Ya llevo yendo 10 años y este año que fui, algunos años hay menos personas que otros, pero este año había 50 personas ahí. Perdón, son 50 años, había mucha gente ahí. Había muchas personas. El año pasado fue un poco más pequeño. A veces se vuelve político. Quieren ir con el primer ministro. No quieren ir con el primer ministro, pero el 50 aniversario no te lo puedes perder, ¿verdad? Así que estaba lleno. Había muchos ministros, muchos funcionarios electos, niños pequeños. La gente lleva a sus hijos. Pero lo que me encanta de esta ceremonia es que es personal. Escuchas al primer ministro hablar de su hermano mayor. Danos un ejemplo de algo que represente el servicio de alguien que está luchando en 7 guerras. Eso no era lo que él representaba. ¿Qué es él? ¿Cómo es él como persona? Bueno, Como persona, es una persona increíble. Y es una persona divertida, es una persona real, es muy agradable. Pero el primer ministro cuenta historias como un hermano menor, como un hermanito, así que contó una historia de cuando tenía 8 años y su hermano Johnny tenía 11 años y querían helado. Y él era el hijo del medio, el primer ministro, y quería ser el primero en recibir helado. Y Johnny, siendo el hermano mayor y tomando una decisión salomónica, como dicen, le dijo, tú vas a cortar el helado porque eran estos troncos caseros, cubos, pero yo lo voy a repartir y todos comeremos al mismo tiempo. Y básicamente él estaba diciendo como, este era mi hermano mayor, no quería que me sintiera mal, era tan amable, tan tranquilo, tan sereno, y tomó una decisión tan inteligente a los 11 años. Luego contó otra historia que no se trata de la historia en sí, sino de la humanidad y lo real y lo personales que son estas historias para él, que cuando cuenta una historia es sobre su hermano, le duele, han pasado 50 años y sigue siendo algo emotivo para él. Está librando una guerra en 8 frentes, como decimos. Tiene enemigos en todo el mundo. Ha sido el líder del pueblo judío durante 30 años y aún así perdió a su hermano. Y cuando cuenta historias se le quiebra la voz. Contó una historia sobre una vez que sus padres no estaban y él intentó alcanzar unos malvaviscos y los malvaviscos se cayeron y se cortó la pierna y fue un corte muy feo. Estaba sangrando mucho. Y su hermano mayor, que tenía 12 años en ese momento, vino y lo limpió, lo acostó, le puso una venda y le dijo que iba a estar bien y llamó a sus padres. Pero cuando él cuenta esta historia, ves a un hombre que es uno de los más grandes de la historia del mundo. Y aún así es una persona real con sentimientos reales, con historias reales. Y extraña a su hermano mayor y habla de su hermano mayor con lágrimas en los ojos, como lo haría cualquier hermano. Y al estar ahí ayer, primero que nada sentí que era parte de la familia porque no todos tienen esa oportunidad. eso es lo que iba a decir. Eres parte de una familia que es el núcleo interno de la gran familia judía. 100%. Pero cuando miras alrededor, hoy hay soldados de la unidad de Johnny, de Sayaret Matkal, que no sabían nada. Bueno, saben de Johnny, pero nunca interactuaron con él y aún así se sienten conectados y están ahí. Y luego la primera ministra se acercó, saludó a cada uno de ellos, les preguntó su nombre, les preguntó de dónde eran. Lo ves acercarse a los amigos de Johnny y ya sabes, a su unidad que luchó con él en ese momento. Es como una cápsula del tiempo. Luego ves a estos rehenes que fueron rescatados y se acercan y saludan a la primera ministra. Y luego ves a los funcionarios actuales del gobierno. Creo que esa historia en ese momento es un microcosmos de la historia judía. Y mientras salíamos había otro soldado que estaba siendo enterrado, que murió este fin de semana en Líbano. Dios mío, Así que ves a la gente salir de una historia heroica, entrar en la historia heroica. Soy la judía de fuera, de Estados Unidos, que creció tratando de ser parte de esto. Y de verdad siento que soy parte de ello. Pero esta es nuestra historia. Y básicamente, ser parte de la historia de Entebbe, ser parte de la historia del Líbano, ser parte de Amklavi, Shagat Ha'ari, todas las misiones de Israel, es simplemente ser judía porque eso es lo que somos. Nos sentimos conectados unos con otros. Nos alegramos con las celebraciones de los demás. Nos entristece el dolor de los demás. Sentimos profundamente el dolor de los otros. Yo lloraba por Johnny y lloraba por este otro soldado de 20 años que acababa de caer en combate y nunca conocí a ninguno de los dos. Y aún así vivo en Miami y me sentí increíblemente conectada con ambos. es increíble. Ese sentimiento de familia del pueblo judío es algo que creo es indescriptible.
Si realmente no eres judío, una persona judía, y tal vez la única manera de describirlo para alguien que no es judío es que pienses en cómo te sientes acerca de tu familia. Eso es lo que sentimos por cada judío. Escucha, La gente dice que hace falta toda una comunidad para criar a un niño. Y todos tienen su aldea, excepto que nosotros tenemos mucho más que nuestra aldea. Nuestra aldea es tan amplia, es tan abierta. Y cuando la gente puede pensar que somos cerrados, en realidad no lo somos. Somos tan abiertos a los demás, a los nuestros, pero también a las personas que quieren ser parte de esta historia. Porque no estoy segura si esto es información pública o no, pero supongo que la gente lo descubrirá. Los rehenes de Entebbe fueron invitados este año a regresar a Uganda y revivir su historia. Y muchos de ellos regresaron justo antes de la jáscara de Johnny y me contaron cómo fue estar ahí y lo acogedora que fue la gente de Entebbe hoy en día y cómo conocían su historia y cómo celebraron el memorial de Johnny y su historia y cómo celebraron a los héroes de Israel. Y sé que hay mucho antisemitismo. No tenemos que fingir que no existe. Lo escuchamos, lo vemos, lo sentimos. Pero también hay gente realmente buena allá afuera, y así es la historia judía. el ministro de Relaciones Exteriores de Uganda hoy es uno de los mejores amigos de Israel, su ministro de Defensa. Bueno, sí, pero tenemos a tanta gente con nosotros que creo que necesitamos abrazar esas relaciones porque sí hay ruido. Sí, hay podcasters, sí, hay algunos funcionarios electos que odian a los judíos, odian a Israel, odian al primer ministro, odian lo que sea que no sean ellos mismos. Los judíos, en mi experiencia, no son así. Realmente tratamos de amar y de dar la bienvenida. E incluso en esta conferencia tenemos maravillosos amigos cristianos sionistas. Tenemos maravillosos amigos árabes que conocí ayer. Y así, personas de la izquierda y personas de la derecha, todos van a estar en el escenario. Y todavía necesitamos contar nuestra historia porque sí creo que la verdad prevalecerá. Y sí nos amamos, sí nos apoyamos, pero también apoyamos a quienes nos aman. Y cuando alguien te odia, debemos tomarlo en serio. Pero cuando alguien te ama, también debemos tomarlo en serio, porque tenemos funcionarios electos que están completamente de nuestro lado, tanto en Estados Unidos como en muchos otros países. Necesitamos cultivar esas relaciones. Necesitamos acercarnos y no solo decir gracias, sino preguntar qué podemos hacer por ti. Y en lugar de estar siempre a la defensiva y hablar de Asbará y de cómo, ya sabes, somos el ejército más moral del mundo. Lo somos. No apuntamos a civiles, no lo hacemos, pero también deberíamos cambiar un poco hacia la hashpa. ¿Cuáles son las cosas buenas que podemos influenciar en lugar de estar a la defensiva? Oye, Eli, actúa a la ofensiva. Y al influenciar es decirle al mundo qué hemos hecho, qué le hemos aportado al mundo, qué cosas maravillosas. Así que quiero retomar esto por un segundo. Como sabemos, los eventos recientes en Estados Unidos han traído comentarios muy duros sobre Israel. Israel está siendo retratado incluso por nuestros mejores amigos en este momento, por la razón que sea, como aislado, como si no tuviera amigos en el mundo, como si fuera completamente dependiente. Se nos retrata como si nuestra única capacidad de luchar fuera gracias a Estados Unidos e incluso quizás como si estuviéramos llevando o arrastrando a Estados Unidos a guerras en Medio Oriente. Quiero hacerte una pregunta sobre esto, es el espíritu de Ioni. ¿Cómo ves el espíritu de Ioni en Israel hoy? Y sabemos que está aquí porque vemos a estos hombres y mujeres. Estamos rodeados de ellos luchando. ¿Cómo puede Israel aprovechar eso? ¿Cómo es eso una contribución para los Estados Unidos de América hoy en día? Una de las frases que tanto el primer ministro como su hermano Itzhak dijeron ayer, no la tengo palabra por palabra frente a mí, pero era sobre cómo Ioni quería ser parte de esta historia y no ser parte de la historia de los judíos errantes. Él no quería contarles a sus hijos sobre un Estado de Israel que alguna vez existió, sino sobre un Estado de Israel que está vivo y fuerte. Esa fue una de las frases que usaron 2 veces ayer los dos hermanos. La otra que él siempre decía, y que me encanta citar, si no han leído las cartas de Johnny, deberían hacerlo porque es casi profético. Un libro increíble. Y es casi como si nada hubiera cambiado, pero al mismo tiempo todo ha cambiado y es tan aplicable para nosotros hoy en día. La otra cita que siempre me llama la atención es que él vio Israel desde un avión y dijo, veo Israel desde la ventana de un avión y mi corazón da un vuelco. Siento un pinchazo en mi corazón porque sé que ella no es perfecta, pero es nuestra y siempre lo será. Y esos 2 mensajes de Johnny Netanyahu que creo que son muy aplicables a las guerras que estamos librando hoy y a la historia heroica de nuestros soldados actualmente. Muchos de nosotros pensábamos que nuestros soldados eran como la generación de TikTok, ¿verdad? No creíamos que pudieran estar a la altura. Exactamente.
Y no hay nadie en este país que no haya sido afectado por esta guerra directamente, no indirectamente, como un amigo, un hermano, una hermana, un padre, un tío, una tía. Todos han sido afectados por esta guerra que comenzó el 7 de octubre. Número 1, todos quieren ser parte de esta historia. La historia, no del judío errante, sino del judío orgulloso que está dispuesto a luchar y defender a su gente. Esa fue una de las frases de Johnny. La segunda fue que él ama a Israel sin importar qué, incluso si no es perfecta. Es cierto, hemos tenido luchas internas y siempre las tendremos. Somos judíos, ¿verdad? 3 judíos, 10 opiniones, porque antes eran 3 judíos, 4 opiniones, pero ahora es mucho más que eso. Hemos crecido en nuestras opiniones. Respetamos las opiniones de los demás. Pero sí, el Talmud trata sobre desacuerdos. Nuestra herencia está llena de desacuerdos. Y está bien no estar de acuerdo. Es que todos estamos luchando por el mismo propósito. Yo no estoy luchando físicamente. Vivo en Estados Unidos. Estoy librando mi propio tipo de guerra. En Israel, la gente está luchando una guerra diferente, pero todos estamos juntos en esto. La nación de Israel, Am Israel Jai, vive y es una sola. Así que creo que esos 2 mensajes de Yoni, ya sabes que todos estamos aquí, queremos ser parte de esta historia. Entendemos que no todo es perfecto, pero queremos corregirlo. Son 2 partes muy importantes de lo que fue el pueblo judío y de lo que es hoy. Y estoy muy orgullosa de esta generación. Yo estoy en medio. Yo tengo 45 años este verano. Tengo hijos. Mi hija ha servido en el ejército. Ella tiene 23 años. Tengo una sobrina que está sirviendo en el ejército. De nuevo, somos judíos estadounidenses, no tenemos que hacerlo, pero queremos. Así que ves a estos chicos dando un paso adelante. Y yo quiero seguir luchando. Y cuando la gente me pregunta qué hago, yo hago de todo. Quiero hacer todo lo que pueda para reparar esa relación entre Estados Unidos e Israel. Fuimos fundados sobre los mismos valores, los valores judeocristianos. Absolutamente. Tenemos una asociación fundamental. Una asociación que tiene que ver con mucho más que solo una alianza. Es una verdadera asociación. Estados Unidos tiene muchos aliados, pero de hecho la semana pasada escuché a uno de nuestros funcionarios electos decir que con Estados Unidos e Israel es muy diferente, porque es distinto tener un aliado y luego tener 200 vuelos de aviones estadounidenses e israelíes, no volando uno detrás del otro, sino lado a lado. Por el mismo objetivo de libertad de la gente, la lucha contra el mal. La lucha contra el mal. Somos los únicos 2 que vinimos. La libertad y la liberación del pueblo iraní. Ellos no son el enemigo, eso está muy claro. Y lo otro que me parece muy notable es que la gente no se dan cuenta de que, pienses o no que Israel arrastró a Estados Unidos a una guerra, los únicos que han tenido tropas sobre el terreno en esta guerra son los israelíes. Ningún estadounidense ha tenido botas en el terreno. Sí, ha habido problemas con pilotos y aviones y han ocurrido accidentes, pero Israel está dispuesto a poner a sus soldados y sus botas en el terreno para luchar una guerra por la libertad, por la democracia, por la verdad. Y el pueblo estadounidense necesita enfocarse en esa parte de esta alianza. Tila, quiero decir que ha sido increíblemente inspirador escucharte. Y quien quiera que te haya invitado, dijiste que no estabas seguro de por qué te invitaron a la ceremonia de Johnny hace 40 años. Yo sé quién te invitó. Hace 10 años, no estoy segura. Lo siento, dijiste hace 10 años. Yo sé quién te invitó. Hashem te invitó porque tienes una misión. Tila, es tan claro con todo lo que estás haciendo en la vida y tan claro ahora mismo. Gracias por traer y encapsular la idea de la historia de Johnny y el coraje, y lo que eso significa para esta generación, para Israel y para Estados Unidos. Johnny debe seguir siendo un héroe para Am Israel, pero también para todas las personas que creen en la libertad, la democracia y la verdad. Y quien no haya leído sus cartas debería hacerlo. Y escuchar al primer ministro hablar sobre su hermano fue extraordinario, así que si pueden acceder a esos videos, que estoy segura de que están disponibles, deberían hacerlo. Es algo especial. Muchas gracias, Tila. Gracias por invitarme.